El grupo 17 es el grupo de los halógenos. Estos elementos como sustancias elementales forman moléculas diatómicas. Esas moléculas serán no polares. Por lo tanto, sus propiedades físicas las podemos pensar asociadas a las fuerzas intermoleculares presentes, las cuales estarán exclusivamente dominadas por las interacciones de London. Como las interacciones de London aumentan con el tamaño molecular, podemos ver, por ejemplo, que los puntos de fusión o ebullición de estas sustancias elementales aumentan con el tamaño de las moléculas, es decir, con el tamaño de la nube electrónica. Por eso, el diflúor y el dicloro son gaseosos a temperatura ambiente, el bromo es líquido, mientras que el yodo llega a ser sólido. Al ser moléculas no polares, serán poco solubles en agua y serán más solubles en solventes no polares. Las propiedades químicas serán derivadas de su fuerte acción oxidante. Recordemos que la configuración electrónica externa de los elementos del grupo 17 terminan en NS2, NP5, es decir, tienden a formar aniones monovalentes. Otros estados de oxidación que poseen, a partir de la configuración electrónica externa, serán +1, +3, +5 y +7. Esta fuerza oxidante va decreciendo en el grupo. Recordemos además que el flúor es un elemento sumamente electronegativo, por lo tanto tiene una ávida tendencia a aceptar electrones. Si observamos los valores de los potenciales de reducción, podemos reconocer que es decreciente en el grupo. Eso genera una propiedad denominada desplazamiento entre halógenos. Es decir, el primer elemento del grupo, como sustancia elemental, diflúor, es capaz de oxidar el haluro de los demás elementos del grupo. Por ejemplo, el cloruro, el bromuro y el ioduro. En cambio, el cloro solamente será capaz de oxidar al bromuro y al ioduro, mientras que el dibromo solamente será capaz de oxidar al ioduro. Si hiciéramos un experimento donde tuviéramos agua dicloro, que es cloro parcialmente disuelto en agua, veríamos que sería capaz de oxidar el bromuro a bromo y el ioduro a yodo. Si en cambio tuviéramos agua de bromo, que es bromo parcialmente disuelto en agua, sería capaz de oxidar el ioduro a yodo. Este poder oxidante de los dihalógenos, de los halógenos, se evidencia en sus propiedades químicas frente a otros elementos. Por ejemplo, frente a hidrógeno es capaz de oxidarlo a protón o a hidrón para formar los hidruros de halógenos, es decir, los hidrácidos, como el fluorhídrico, clorhídrico, bromídrico y iodídrico. Frente al fósforo es capaz de generar los haluros de fósforo. Dependiendo del poder oxidante del halógeno, se obtendrá mayor o menor proporción del penta o el trihaluro. Por ejemplo, si es flúor, al ser tan oxidante, se obtiene casi por completo pentafluoruro de fósforo. En cambio, para el cloro tenemos mezclas, para el bromo también, y para el yodo prácticamente es triyoduro. En el caso del azufre, también es capaz de oxidarlo, generando el dihaluro. Es capaz de oxidar los metales, que actúan como reductores, en presencia de calor, formando la sal vinara correspondiente. Recordemos entonces que el poder oxidante es mayor en el cloro, luego en el bromo y luego en el yodo. El flúor es tan oxidante que prácticamente es difícil de manipular en los laboratorios, por lo que como agentes oxidantes se suelen utilizar el dicloro, incluso para desinfección de aguas, el bromo en menor proporción, y el yodo como agente oxidante moderado, incluso para desinfección de heridas. Dijimos que estos halógenos son parcialmente solubles en agua. El flúor no se puede disolver en el agua, ya que es tan oxidante
que la oxida, liberando oxígeno a partir del oxígeno -2 del agua. Sin embargo, los demás halógenos son parcialmente solubles en agua. Esas soluciones se denominan agua D. Sin embargo, esa disolución es dependiente del pH. Por ejemplo, si se basifica el medio, ocurre la dismutación del halógeno, es decir, en el haluro y el hipohalito. Por ejemplo, en el caso del cloro, se obtendrá el cloruro y el hipoclorito. Estas dismutaciones tienen diferentes procesos, ya que el hipohalito puede ser inestable también a una posterior dismutación, de nuevo en haluro y en halato. Ahí observamos una diferencia entre los distintos halógenos. Por ejemplo, el cloro dismuta dando cloruro e hipoclorito, pero su segunda dismutación es bastante lenta a temperatura ambiente. Es decir, si tenemos lavandina, que es la dismutación del cloro, es medio básico, será estable, pero si calentamos, ocurre rápidamente la segunda dismutación, en donde el hipoclorito se termina dismutando en cloruro e hiclorato. En el caso del bromo, la segunda dismutación también es rápida a temperatura ambiente. Es decir, siempre vamos a obtener la dismutación del dibromo como bromuro y bromato, salvo que enfriemos. Y en el caso del yodo, no importa la temperatura, siempre ocurre la dismutación secundaria, es decir, una solución de diyodo en medio alcalino siempre tendrá como productos finales yoduro y yodato. Pensemos que estos procesos de dismutación son reversibles. Por lo tanto, si yo tengo una solución alcalina dismutada de cloro, por ejemplo, cloruro e hipoclorito, pero la mezclo con ácido, el equilibrio se revierte, liberándose cloro gaseoso. Pasa lo mismo con los demás halógenos. ¿Cómo se obtienen estas sustancias elementales? Obtener diflúor es sumamente difícil, ya que es tan oxidante que es casi imposible de manipular. Se obtiene a partir de sus sales fundidas en recipientes especiales de cobre y con electrodos de grafito. En el laboratorio es posible prepararlo a partir de un agente oxidante supremo, como el complejo hexafluorado del manganeso. Obtenerlo y contenerlo es sumamente difícil. El cloro se puede obtener bastante más fácilmente. En el laboratorio se obtiene a partir del método de Gill, que consiste en oxidar el cloruro, por ejemplo del ácido clorhídrico, con dióxido de manganeso. También por electrólisis de ácido clorhídrico o de cloruro de sodio, en particular de cualquier sal que aporte cloruro, en donde el cloruro, a pesar de tener un potencial bastante alto, es preferible de obtener antes que el oxígeno. Por ejemplo, si tenemos una solución acuosa de cloruro de sodio, como en el proceso cloroálcali, se obtendrá el cloro, en el cátodo se obtendrá el hidrógeno y finalmente, como subproducto, terminamos obteniendo el hidróxido de sodio. El bromo es más fácil de obtener. Con un agente oxidante poderoso como el permanganato o el dióxido de plomo, ante cualquier bromuro lo podemos obtener. Industrialmente se suele obtener a partir del agua de mar. El yodo es muy fácil de obtener. Con agentes oxidantes moderados ya se obtiene. Por ejemplo, con hierro +3, con agua oxigenada, con cobre +2 y otros oxidantes. Industrialmente se puede obtener a partir del iodato, en el cual en medio ácido va a generar el diyodo, por ejemplo con bisulfito. Hemos visto que industrialmente
El cloro, que es un gas muy importante para la industria, se obtiene a partir del proceso cloroalcali. Este proceso lo vimos en detalle cuando vimos la obtención de industrial de hidrógeno y la obtención industrial de hidróxido de sodio. Vamos a ver la acción oxidante de algunos halógenos. Primero se prepara cloro, haciendo reaccionar permanganato, que es un agente oxidante, y obtenemos el cloro. El cloro es ese gas verde que se recoge en el segundo balón y se hace reaccionar con sodio metálico. El producto es cloruro de sodio. Ahora vamos a ver la reacción entre el agua de bromo y el sodio. Finalmente, la reacción entre el yodo y el sodio. El flúor es más difícil de manejar, pero una vez obtenido es el agente oxidante o es uno de los agentes oxidantes más fuertes conocidos. Miremos frente al hierro. Miremos frente al carbón. Frente a madera. El trozo de algodón se quemó por completo. Frente al yodo.
Veamos ahora los compuestos más importantes de los halógenos. Vimos que al reaccionar con hidrógeno son capaces de generar sus hidrácidos. Todos los hidrácidos de los halógenos tienen características ácidas, en particular de ácidos fuertes, salvo el fluoruro de hidrógeno. El fluoruro de hidrógeno tiene la propiedad de ser un líquido a temperatura y presión atmosféricas normales. Esto se debe a la intensa interacción puente de hidrógeno que presenta. Incluso puede encontrarse como dímero, con la fórmula hidrógeno 2, flúor 2. Los demás están en estado gaseoso, llamándoselos haluro de hidrógeno. Cuando se disuelven en agua, forman las soluciones ácidas llamadas ácido clorhídrico, bromhídrico o iodídrico. Para obtenerlos se puede observar que se obtienen a partir de su sal binaria frente a sulfúrico o fosfórico. En este caso, el metal de la sal binaria debe ser sodio y potasio, y luego se destila para aislarlo, ya que al calentar se liberan como gases. El yoduro de hidrógeno puede obtenerse industrialmente por síntesis, es decir, haciendo reaccionar directamente el dihidrógeno con el diyodo. O a partir de las hidrólisis también se pueden obtener de los haluros de fósforos correspondientes. El fluoruro de hidrógeno, a pesar de ser un ácido débil, es sumamente corrosivo, tanto que es capaz de disolver el vidrio. En particular, al formar un complejo fluorado con el silicio sumamente estable, complejo que es volátil. En el laboratorio se utiliza el fluoruro de hidrógeno para grabar el vidrio, es decir, se marca la superficie del vidrio que interesa, se la expone al fluoruro de hidrógeno y este se disuelve. El efecto es como un arenado, es decir, queda disuelto parte del vidrio. Cuando combinamos los halógenos con el oxígeno, obtenemos los óxidos, salvo para el caso del flúor. Se pueden combinar el flúor y el oxígeno, sin embargo, las sustancias que se forman no son óxidos, ya que en realidad no contienen el anión óxido. Esto se debe a que el flúor es más electronegativo que el oxígeno. Es el único elemento más electronegativo que el oxígeno. Por lo tanto, es el único o son los únicos compuestos en donde el oxígeno adquiere carga o estado de oxidación positivas, denominándose fluoruro de oxígeno o fluoruro de dioxígeno. Son compuestos sumamente raros. Los demás halógenos forman óxidos, con algunos estados de oxidación positivos, no todos. Por ejemplo, el cloro tiene el famoso dióxido de cloro con un estado de oxidación +4. En cambio, el yodo no tiene, con sus estados de oxidación intermedios, y tiene un óxido que es un paraperiódico. Podemos ver la representación de Lewis de algunos de ellos. Es de importancia los oxoácidos de los halógenos. Salvo el flúor, que forma un compuesto muy inestable, cloro, bromo y yodo tienen sus oxoácidos. Algunos con propiedades muy interesantes y más importantes que otros. En el caso de los óxidos ácidos, o los oxoácidos, perdón, del cloro, son todos débiles. El ácido cloroso tiene una constante bastante alta, sin embargo, aún se comporta como débil y es inestable, es decir, dismuta. El ácido clórico se puede preparar a partir de su sal de bario con sulfúrico. Notemos que este procedimiento lo hemos visto en varias oportunidades. Si quiero preparar el oxoácido de algún elemento que no sea muy fuerte, es decir, que no sea un ácido muy fuerte, es posible prepararlo a partir de una sal de bario del anión correspondiente y ácido sulfúrico. ¿Cuál es el mecanismo de este proceso? La formación del sulfato de bario. El sulfato de bario es una sal muy insoluble, por lo tanto, en solución acuosa quedarán los hidrones del ácido sulfúrico más el anión clorato en este caso.
Es decir, filtrando voy a tener una solución acuosa de ácido clórico. El ácido yódico ya es sólido, dado su estructura molecular de tamaño grande. Se puede preparar a partir de oxidar diyodo con agua oxigenada. El ácido perclórico es un ácido sumamente importante. Es el ácido más fuerte conocido. También tiene la propiedad de reaccionar violentamente con la materia orgánica, así que requiere de almacenamientos y tratamientos muy cuidadosos. De nuevo, para prepararlo podemos usar clorato de potasio, que es una sal poco soluble, y ácido sulfúrico. Para los hipohalitos tenemos que tienen cierto poder oxidante, más que su anión correspondiente. Muchos oxoaniones derivados de estos oxoácidos tienen importancia, en particular los cloratos, bromatos y iodatos. El clorato se puede obtener a partir de la oxidación del hipoclorito, como vimos, y es participante de reacciones exotérmicas frente a la materia orgánica. De hecho, es uno de los componentes de la pólvora. Aquí lo vemos oxidando fuertemente un osito de azúcar. El bromato se utiliza como agente oxidante, lo mismo que el iodato. El iodato puede comproporcionar con el ioduro para dar diyodo. Reacción inversa a la dismutación. Los percloratos son aniones muy inestables. También explotan al calentar con materia orgánica. El iodato en realidad existe como paraperiodato. Existen sustancias muy interesantes para analizar desde el punto de vista químico. Uno de ellos son los interhalógenos. Es posible combinar halógenos entre sí mediante enlaces covalentes simples o incluso expandiendo el octeto, y tienen la fórmula en la cual se enlazaron cada halógeno con otro halógeno. Van a ser, en este caso, moléculas polares, ya que estamos enlazando halógenos diferentes que tienen electronegatividades diferentes. Otra cuestión curiosa son los llamados pseudohalógenos, que es importante que los conozcamos. Cuando enlazamos un carbono y un nitrógeno, tenemos una nube electrónica similar al cloro. Por lo tanto, ese anión, denominado cianuro y similar al cloruro, tiene propiedades similares al del cloro. Es decir, puede formar el dicianógeno, es decir, el cianuro 2, y puede formar su haluro correspondiente o pseudohaluro correspondiente, el cianuro. Tanta es la similitud que, por ejemplo, el cianógeno o dicianógeno es un gas que dismuta en solución alcalina, igual que los halógenos. Además, el cianuro de halógeno es líquido, es incoloro y es un ácido débil. Las sales derivadas, los cianuros, son sumamente venenosas y conocidas. El cianuro, como el cloruro, puede actuar como ligando y en particular como ligando de metales bastante nobles, utilizándose en la extracción de oro y platino. Tiene un olor a almendras amargas y, como vimos, es sumamente venenoso.